Hoy día voy a presentar un artículo que está enfocado en discutir la movilidad humana y la malaria, pero que trata más sobre el desarrollo de un dispositivo que permita obtener datos abundantes y confiables sobre esta movilización. Bien, para empezar, la movilidad humana es importante para muchas enfermedades infecciosas. El ejemplo más cercano que tenemos es el del coronavirus, que debido a que se transmite fácilmente y lo complicado que fue controlar la movilidad humana al comienzo, en poco tiempo logró ocupar buena parte del mundo. Para la malaria, a pesar de que no se transmite de persona a persona directamente, sino que requiere un vector, la movilidad humana sigue siendo relevante. Esto porque permite conectar zonas con transmisión heterogénea y hacer que el parásito siga circulando en la región. Un ejemplo de ello es este trabajo realizado en África, donde lo que los autores hicieron fue estimar el rol de la movilización humana en la transmisión del parásito al norte de Namibia. Lo que vemos en la sección de arriba es un cálculo, una estimación que se había hecho anteriormente en esta región, donde indicaron que cada área delimitada tenía en realidad un R sub 0 mayor a 1. Es decir, que la transmisión en cada una de estas áreas delimitadas era suficiente como para mantener el parásito circulando. Sin embargo, ellos decidieron analizar estos datos, incluyendo la movilidad humana, y lo que encontraron es que esto no era cierto, sino que ocurrió lo que estamos viendo abajo, que en realidad existen zonas con un R sub 0 menor a 1, es decir, con una transmisión local que no permite que el parásito siga circulando en el área y que esta idea inicial se generó debido a la conectividad entre distintas regiones, es decir, al movimiento de personas bien desde la zona azul hacia la zona roja, es decir, hacia lugares con transmisión elevada, que se contagiaban y acarreaban consigo el parásito, o por el movimiento de personas de la zona con... ¿Sí? O el movimiento de personas de las zonas con transmisión elevada hacia zonas con transmisión que en consecuencia mantenían el parásito circulando. Entonces vemos que la movilidad humana es importante también para la malaria. En el Perú, pocos estudios trabajan con la movilidad humana. Este es uno de ellos. Lo que hicieron acá fue trabajar con múltiples comunidades a lo largo de la carretera Iquitos-Nauta y algunas aledañas a la ciudad de Iquitos. Posteriormente dividieron estas comunidades en distintas áreas en base a la distancia de la ciudad de Iquitos y mediante análisis genéticos e inferencia bayesiana estimaron el flujo genético del parásito en múltiples modelos. Adicionalmente, analizaron estos modelos en base a un registro previo que tenían de movilización humana y escogieron un modelo que se adecuaba a estos patrones observados. El modelo inicial que arrojó el análisis era en realidad uno de panmixia, en que los parásitos de todas las áreas estaban igualmente conectados. Sin embargo, esto no tenía mucho sentido en base a lo que se había observado, sobre todo teniendo en cuenta que había zonas que estaban más conectadas que otras, por ejemplo, A2, A3 y A5 conectadas por la carretera directamente, mientras que A4, A1 y A2 tenían como barreras geográficas a los ríos. Es entonces que vemos que tener registros de movilidad humana es importante para los análisis, sobre todo aquellos que integran datos genéticos. Es más, inclusive este trabajo se hubiese beneficiado de haber tenido registros más detallados de movilización humana, pues habían patrones genéticos que no eran del todo explicados por lo que se observaba acá. Entonces, es en base a esa necesidad de conocer a detalle los patrones de movilidad humana, no solo para poder analizar mejor los datos que tenemos, sino también para poder adaptar los planes de control a esta, que muchos trabajos se están enfocando recientemente en desarrollar herramientas para poder describirla o colectar datos confiables. Este de aquí es un ejemplo de estos trabajos, realizado también por Gabriel. Lo que hizo acá él fue trabajar con GeoDK, una herramienta como una especie de encuesta que lo que permite es que los habitantes autorreporten su viaje. Él trabajó en la región de Loreto, en el distrito de Mazán, que es el mismo en el que trabajamos nosotros, con 6 comunidades. 3 de ellas en la cuenca del río Mazán, Antanacocha, Libertad y 1 de enero, y 3 de ellas en la cuenca del río Napo. A partir de esta herramienta GeoDK, él colectó la trayectoria de múltiples habitantes y lo que construyó con estos análisis fue este mapa, un mapa de calor
donde registraba las trayectorias más concurridas, tanto como para el río Mazán, como para la cuenca de Napo. Encontró él que la cuenca del río Mazán era más concurrida que la del río Napo. Sin embargo, una de las dificultades de este estudio es que aún está presente el recall bias, que viene a ser el sesgo por el autorreporte de los individuos, y que solamente se pueden colectar datos del último viaje, es decir, esto dependería de cuán consecutiva sea la intervención. Entonces, todos estos datos, como he mencionado, han sido colectados usualmente de 3 maneras. Bien por encuestas, que es el método que usamos nosotros. En nuestro caso usamos RedCap, hacemos una intervención en las comunidades y les consultamos a las personas sobre su último viaje y detalles sobre el último viaje. Otro método para colectar este tipo de datos de movilidad humana pueden ser las torres de teléfono y los teléfonos, y finalmente los GPS. Sin embargo, cada una de estas metodologías tiene sus dificultades. Con las encuestas tenemos el recall bias, y además existen los problemas en que dependiendo del diseño de estudio, no siempre puedes colectar los datos de todas las trayectorias. Por ejemplo, las intervenciones mensuales, usualmente colectas datos de la última trayectoria en el periodo de un mes, pero en realidad hay muchos otros viajes que tienen información y que no estamos colectando. Para las torres de teléfono, esto es dependiente de la cobertura, y en la Amazonía la cobertura telefónica es muy baja, porque es poco factible usar esta metodología, y además hay que contar con el apoyo de la compañía telefónica y la disponibilidad de brindar los datos. Finalmente, el GPS, a pesar de que brinda información muy valiosa, es costoso, y repartir este dispositivo a una fracción representativa de la población implicaría incurrir en gastos muy elevados. Es entonces en esta carencia, en la carencia de tener un método que permita estimar de manera adecuada, de colectar datos de esta movilidad, y en la necesidad de saber a detalle cómo es que ocurre, que los investigadores proponen hacer este trabajo. Básicamente lo que ellos proponen es realizar o construir un dispositivo de bajo costo que permita obtener datos representativos de la conectividad de los lugares con transmisión de malaria. Ellos trabajan en la región de Loreto, en el distrito de Mazán, exclusivamente con la comunidad de Gamitanacocha. En esta comunidad, ellos tienen un subset de 20 individuos, todos adultos. A estos individuos les hacen un seguimiento semanal del 4 al 27 de junio. A cada uno le brindan un dispositivo GPS construido por ellos, y hacen intervenciones semanales para hacer un diagnóstico de PCR. Como mencioné, el objetivo de este estudio es probar si es que se pueden usar o no estos dispositivos para obtener información representativa de la movilidad humana. Bien, en relación al dispositivo, ellos indican que tiene que cumplir con 5 características básicas y muy importantes. En primer lugar, tiene que ser un dispositivo con una batería de larga duración. ¿Por qué? Porque existen viajes que duran más de un día y que se requiere energía constante para poder recopilar la información de esos viajes, es decir, las coordenadas. En segundo lugar, el dispositivo tiene que ser capaz de guardar información clave, obviamente las coordenadas, el tiempo en que fueron colectadas las coordenadas, por ejemplo, el ID del individuo que está llevando el dispositivo y la calidad de las coordenadas, entre otras cosas relevantes. En tercer lugar, el dispositivo también tiene que ser capaz de configurar un área límite, es decir, tener un área límite preconfigurada y comunicar de alguna manera a los brigadistas que el individuo participante ha salido de esta área límite. En cuarto lugar, el acceso a los usuarios, el acceso a la configuración de parte de los usuarios finales tiene que ser limitado, es decir, los participantes del estudio no tienen que ser capaces de alterar ninguna configuración predeterminada incluida en el dispositivo. Y finalmente, esta configuración tiene que ser fácil de hacer en campo, no debería ser requerido conocer ningún lenguaje de programación, por ejemplo, y podría ser hecha con dispositivos de acceso fácil como una laptop o una tablet. Entonces, para lograr estos objetivos, lo que ellos hacen es trabajar con un kit ofrecido por una compañía llamada Redphone. Esta compañía vende kits modulares para construir un dispositivo a lo que se ajuste a lo que necesitas. Ellos trabajan con este kit de acá, que es el GeoKit, y construyen mediante impresión 3D una carcasa que pueda acomodar los elementos y proteger al dispositivo. Adicionalmente, ellos realizan un algoritmo, desarrollan un algoritmo
para economizar el uso de la batería de tal manera que logre los 6 días requeridos para reemplazarla en cada intervención. Esta es la apariencia final del dispositivo, incluyendo todos los elementos, y vemos que incluye un foco LED para comunicar si es que el individuo ha salido o no de la comunidad. Esta información es importante para el brigadista y para el análisis de los datos posterior. Entonces, hasta ahora, ellos han logrado cumplir los objetivos, han logrado economizar el uso de la batería y han limitado el acceso a la configuración de parte de los usuarios finales. Luego, lo que ellos hacen es desarrollar un programa. Este programa se puede acceder desde una laptop y es bastante intuitivo. Lo que se configura aquí son datos básicos como el intervalo de muestreo, el intervalo de funcionamiento del dispositivo, el ID del participante y además se puede añadir un área limitada. Entonces, con el desarrollo de este programa, ellos han cumplido con los otros 3 objetivos pendientes, que eran que el dispositivo sea capaz de guardar información básica, que sea capaz de tener un área limitada precargada y que sea configurable fácilmente. Para el análisis de los datos que ellos obtienen, emplean 2 técnicas. Una es el Utilization Distribution Analysis, que lo que permite es estimar una función de probabilidad en un área determinada para encontrar una función de probabilidad que indica la posición en la que se encontrarían los participantes durante el tiempo de estudio. Además de esto, este análisis de técnica permite definir áreas hogar, que son el área en la que se desplaza el individuo durante todo el estudio, y además áreas hogar nucleares, que son las zonas dentro del área hogar donde el individuo está más presente durante el estudio. En segundo lugar, también hace un análisis de Integrated Step Selection Function, que básicamente lo que hace es que asocia el movimiento de los individuos a las características del medio. En este caso, ellos emplean como característica del medio la distancia a la comunidad principal de Gamitanacocha. Antes de continuar con los resultados que obtuvieron, algunos criterios importantes que ellos emplean es, en primer lugar, la trayectoria. Ellos definen como trayectoria cualquier movimiento que los participantes realizaron durante un día de monitoreo. El grupo ocupacional definen 2 grupos ocupacionales, aquellos que implican salir de las comunidades, es decir, ser pescador, ser maderero o agricultor, y el resto que implica no salir de la comunidad, in-community. En tercer lugar, define infectado como todo aquel participante con un diagnóstico positivo a PCR en la intervención semanal y con una reconfirmación 4 días después. Y finalmente, definen viajes por infectados como todos los trayectos realizados por una persona con diagnóstico positivo. En relación a los resultados que obtuvieron en base a esta metodología, ellos obtuvieron en primer lugar 256 trayectos, 155 realizados por personas infectadas y 101 realizados por personas no infectadas. Luego, al plotear estos trayectos en un mapa, ellos vieron que la mayoría de los viajes eran en realidad alrededor de Gamitanacocha, teniendo como segundo destino en común Mazán y con destino excepcional la ciudad de Iquitos. A primera vista, lo que estos datos revelan es que Gamitanacocha en realidad tiene una conectividad mucho más elevada de lo obtenido por otros estudios, y esto se debe a que el dispositivo permite monitorear constantemente la trayectoria de los individuos, no solamente su último viaje o un viaje que dure, por ejemplo, más de una noche, sino que monitorea inclusive los viajes pequeños de unas horas hacia otros lados. Hasta este momento vemos que de hecho el dispositivo es bastante efectivo al colectar datos de movilidad humana. Luego, ellos deciden trabajar a más detalle los datos obtenidos por este dispositivo para tratar de hallar los patrones de movilización. Al trabajar con la distancia total de los viajes y el tiempo total de ellos, encuentran que la mayoría de los viajes en realidad son una distancia pequeña, menor a 300 metros, seguidos por viajes a una distancia de 5 metros a menos. Observamos en estos primeros cuadrantes que la proporción de infectados y no infectados que realizan los viajes en realidad es bastante similar. Sin embargo, cuando pasamos a los últimos cuadrantes, que representan los viajes más largos, con una mayor distancia y con un mayor tiempo, vemos que la proporción de infectados que los realizan es mayor. A partir de esto, ellos concluyen que existe una alta proporción de infectados que realizan viajes más largos. Luego, al revisar estos datos de patrones de movilización según el grupo ocupacional, encuentran que las personas que realizan actividades que implican salir de la comunidad tienen en realidad un registro mayor de viaje
que aquellas que realizan actividades que implican quedarse en la comunidad. Luego, al revisar estos análisis según el estado diagnóstico, encuentran que los infectados tienen mayor registro de viaje que los no infectados, y que inclusive esos registros de viaje tienden a ser más largos que los de los demás. En base a esto, ellos concluyen que la conectividad que representa la Miranda Cocha en realidad es un indicador de un riesgo elevado de importación de casos de malaria, que este riesgo elevado de importación incrementa el potencial malariogénico de la comunidad, es decir, incrementa la probabilidad de que ocurra transmisión local en base a la receptividad de la comunidad y a los casos importados. Ellos indican que los planes de control deberían incluir no solo la Miranda Cocha entre sus medidas, sino a las comunidades que están conectadas a ella. Adicionalmente, ellos realizan este análisis que mencioné, donde pueden determinar el área hogar y el área hogar nuclear. Trabajan primero con todos los trayectos y determinan que el área hogar de los individuos, dividida entre infectados y no infectados, es mayor para los infectados, es decir, las personas infectadas tienen un área de desplazamiento mayor que los no infectados. Sin embargo, ellos reconocen que este análisis carece de soporte estadístico debido al pequeño n. Luego dividir los trayectos por horarios y trabajan con el horario de 6 p.m. a 6 a.m., que es el horario de actividad del mosquito. Lo que ellos esperan encontrar es que el área hogar de los individuos, independientemente si son infectados o no infectados, sea menor. Sin embargo, encontraron que los niveles eran bastante similares a los del área hogar de todos los trayectos. Esto quiere decir en realidad que durante el horario de actividad del mosquito haya un movimiento humano y por lo tanto exposición. En base a estos resultados, ellos indican que los planes de control también deberían incluir al comportamiento humano, un factor que vemos que podría ser relevante en la transmisión de malaria. Finalmente, ellos realizan un análisis de Integrated Step Selection Function, que como mencioné, lo que hace es relacionar ciertas características del medio a el desplazamiento de los individuos. Ellos lo hacen dividiendo en grupos de infectados y no infectados, y lo que ven es que en realidad, a medida que el grupo de infectados incrementa la distancia euclidiana desde la Miranda Cocha, incrementa también la fuerza de selección relativa, lo que es un indicador de preferencia por viajes hacia zonas de distancias elevadas desde la Miranda Cocha. Sin embargo, ellos resaltan de nuevo que este análisis carece de soporte estadístico debido al pequeño n muestral. Esta tendencia no se observa en los no infectados. Vemos que a medida que aumenta la distancia euclidiana, en realidad no hay un incremento significativo entre la fuerza de selección. Es entonces, en base a todos estos resultados, que ellos llegan a las siguientes conclusiones. En primer lugar, y la que yo considero la más importante, es que es posible desarrollar y emplear dispositivos GPS portátiles de bajo costo que puedan obtener datos fidedignos y abundantes de la movilidad humana. Como hemos visto, estos datos obtenidos revelan conectividad elevada, a mucho más detalle de lo que han hecho estudios anteriores. En el caso particular de la Miranda Cocha, ellos encontraron que existe un mayor movimiento hacia otras comunidades de lo que ha sido demostrado por trabajos anteriores. Además, este movimiento de aquí se ve elevado, parece ser más elevado en individuos positivos a malaria. Y al final, este movimiento de los positivos individuos implicaría un mayor riesgo de importación debido a la conectividad con otros sitios y que en consecuencia termina incrementando el potencial malariogénico de esta comunidad. Ellos terminan indicando que los planes de control deberían incluir a las comunidades conectadas a Miranda Cocha y que además este rebote que se vio hace unos años en los casos de malaria podría ser ocasionado en parte a esta comunidad, a esta conectividad, perdón. Adicionalmente, ellos reconocen que el estudio tiene múltiples limitaciones. Una de ellas es la posible variación temporal de movimiento humano. Ellos solamente trabajaron por un mes e indican que en realidad eso no es representativo de cómo podría variar la movilidad humana en la región en base a las variables temporales y a la disponibilidad laboral. Además de ello, reconocen de nuevo que su estudio tiene un n muestral muy pequeño y el tamaño y el peso del dispositivo no son muchos de esos datos, o en muchos momentos ellos encontraron que no habían datos colectados porque el tamaño y el peso exceden lo ideal e indican que las direcciones futuras para este dispositivo serían reducir el tamaño y el peso del dispositivo
pero mantener la duración de la batería para colectar datos en estas trayectorias largas. Finalmente vemos que a comparación de los registros por encuestas, el uso de este GPS por bajo costo permite obtener datos abundantes y representativos de la movilidad y la conectividad humana en estas comunidades. Y yo creo que, bueno, personalmente yo quería presentar este trabajo porque me gustó la metodología que usaron y quería saber si es que esto podría ser aplicado quizá al mismo tiempo que lo que se está haciendo en Libertad y Urcomirano, tener así un registro muy detallado de la movilidad humana en esta comunidad. Gracias. ¿Alguna pregunta? Muchas gracias, Joaquín. ¿Alguien desea hacer alguna pregunta? Puede levantar la mano. Verónica. Joaquín, gracias. Sí, bueno, he entendido más el artículo con lo fácil que lo has hecho. Joaquín, pero acá sería, por ejemplo, acá tendrías que aumentar el número, o sea, el tiempo, el periodo de tiempo, si tú piensas hacer. Joaquín, ¿me Sí, escuchas? sí, se tendría que aumentar el periodo de tiempo. Ya. Después, ya estas personas, por ejemplo, ya, no sé si has puesto una foto, ¿dónde lo ubicaban? ¿En qué parte cómo lo portaban ellos? ¿Cómo portaban este equipo, las personas? Ellos indicaron que lo entregaron con una especie de banda y que los pobladores lo podían llevar en el brazo, lo podían llevar colgado. Mm. Ya, porque a mí también me parece que eso también se tendría que buscar la practicidad, ¿no? Para las personas que, o sea, que portan esto, ¿no? Pues porque, bueno, igual, ¿no? Es su día a día, siempre están expuestos al agua con los botes y todo. Entonces, también me parece que es un factor, porque Sí, yo creo ellos que sí he indicaron también visto, que... ajá, es eso, o sea, qué tan práctico, aparte, bueno, como tú dices, el peso, la ubicación también, ¿no? ¿Dónde ellos tienen que portar esto? Porque, bueno, siempre ellos, sus movimientos quizás es diferente que una zona urbana, ¿no? Ellos siempre están o con su bote, todos, entonces serían aspectos muy importantes. Y bueno, el radio acá no tendría que ver, ¿no? Del lugar, el espacio, porque, bueno, es una batería que, como tú dices, la duración va a estar en función a cuánto se desplacen, ¿no? Sí, sí, bueno, sí está interesante, ¿no? Pero bueno, como tú dices, hay que mejorar estos aspectos y quizás extender el tiempo y para levantar. Y eso también le puede servir a Robertson para movilización, ¿no? Sí, yo creo que sí. Ya, gracias. Elizabeth. Ya. Yo solo tenía una consulta. Entonces, de acuerdo a los resultados, aparentemente las personas que se infectan no necesariamente es porque viajan más frecuentemente que las personas que no se infectan o viajan por más tiempo, de repente por más tiempo, ¿no? Pero no se vio, creo que una clara asociación significativa en esto. Entonces, ¿cuál sería el factor que estaría de repente permitiendo esta infección o fomentando esta infección hasta cierto punto? ¿Más los hábitos? Por eso es que de repente se ha incorporado ya estas variables, estas preguntas, ¿no? De hábitos en los nuevos, cuestionarios del iceberg. Okay. Bien, yo diría que en base a lo que hemos observado aquí, en realidad factores relevantes para la infección de los viajeros vienen a ser la distancia del viaje y también el tiempo total. Vemos también que acá el tipo de actividad que realizan parece ser un factor relevante, que es algo que se ha reportado antes. Y cuando te refieres a la actividad, estás hablando de el horario de actividad de 6 p.m. a 6 a.m. O sea, en general los hábitos de las personas, pues, ¿no? Porque en teoría, sí, nosotros, no sé, o sea, solamente es un comentario, o sea, sí, si el gobierno, bueno, en general, las personas se preocupan, ¿no? En realmente seguir estrictamente las pautas para poder prevenir hasta cierto punto la malaria en su comunidad, ¿no? Y eso es algo que pasa de generación en generación. En teoría, este problema dejaría de ser tan frecuente, ¿no? Pero claro, pero como cada uno puede ser que tome con más o menos relajo estas pautas, ¿no? Puede ser que simplemente estas se infecten. Entonces, lo que quisiera saber es, o sea, entonces sí encontrar una asociación significativa entre tiempo y distancia de viajes
para las personas infectadas. No significativa porque no, como tenían pocos datos, no pudieron hacer Claro. análisis estadísticos, pero era más una sensación visual en este resultado. ¿Y cuál sería el N necesario para poder encontrar esa sucesión o no? No indica, la verdad, no sé cuál sería necesario para tener estos datos. ¿Y los factores de comportamiento de los individuos en las comunidades se discute? Hable más Como una sobre probable esto de causa. aquí, sobre esta porción. El artículo no está tan enfocado en discutir los factores de comportamiento, pero en base a esto yo diría que esto de aquí, este dispositivo podría incluirse para hacer un análisis similar al que sugirió Ángel hace un tiempo, que era básicamente trabajar con datos entomológicos y datos de posición de las personas, es decir, si estaban dentro o fuera de su casa, o si tenían algún comportamiento que incrementaba la exposición, y determinar si jugaba o no un rol importante el comportamiento. Ellos no hablan mucho de eso, pero yo creo que eso podría ser usado en este caso. Pero creo que uno de los artículos ya que ha publicado el Grupo de Entomología ha dicho que es indistinto, ¿no? Aparentemente pueden ser picados en varios rangos de horario, ¿no? Las personas. ¿Sí? Creo que sí, bueno, no sé. Confirmar eso, genial. Estefano, Sí, ¿cuál es el precio de estos GPS portátiles? No mencionan el precio, pero yo estaba revisando cuál era el costo de GeoKit que ellos usaron y vi que era de $45 y si compras más de 10 te lo bajan a $44.50, pero esto habría que sumarle el costo de la impresión 3D. Es más barato que el costo de un GPS, según que ellos mencionan, que es mínimo de $100, pero tampoco es tan barato. Ujú. Mi otra pregunta era, ¿cómo determinaron? O sea, tienen 20 individuos y que cada día, digamos, era una trayectoria, ¿verdad? Y que al final dividieron las trayectorias entre infectados y no infectados, ¿cierto? Ya, entonces, si le hicieron diagnóstico, digamos, un domingo y le detectan que tiene malaria, ¿detectan que a partir de ese día esa persona está infectada o cuántos días consideran que las trayectorias son infectadas? Porque no van a poder, o sea, saber qué día realmente la persona se infectó y es, digamos, que portadora y puede transmitir, ¿no? Entonces, ¿cómo hicieron eso? Eso no me quedó claro. Sí. Ellos mencionan que para esto emplearon el periodo de tiempo de 7 días, es decir, la persona dio diagnóstico positivo, los siguientes 7 días eran una trayectoria realizada por una persona infectada. Y en esta ventana de 7 días ellos regresaban 4 días después para reconfirmar este diagnóstico positivo de malaria. Entonces, sí, todo el trayecto realizado en una ventana de 7 días por una persona con diagnóstico positivo es considerado una trayectoria hecha por una persona infectada. Ok, pero eso es como que algo más teórico, ¿no? Porque en teoría no podrían saber cuándo la infección empezó. Sí, sí, pero es una aproximación de todas maneras a esta Sí. conectividad. Ok. Gracias. Robertson, Hola buenos días a todos. Sí, en realidad el artículo que está presentando Joaquín es interesante desde el punto de vista de cómo utilizar la tecnología para rastrear mejor el movimiento de las personas y ver realmente dónde se están infectando, ¿no? Entonces la idea de estos trabajos es demostrar que cuánto impacta el movimiento de las personas en la transmisión de la malaria, ¿sí? Entonces, si bien es cierto, estas herramientas son novedosas, pero no tan novedosas que digamos, haciendo un análisis del costo, como dice Joaquín, si bien es cierto, em, ver estos, o sea, hacer un análisis más profundo del costo, ¿no? Por ejemplo, si lo queremos implementar en el estudio que estamos haciendo en Gamitanaco, Churquimiraño,
eh, cuántas personas se están movilizando, cuántas personas están saliendo en la comunidad. Todavía no tenemos un dato exacto, pero más o menos no estamos bordeando ni 10 a 15 personas. Entonces, pudiera ser factible, creo, en un principio implementar estos dispositivos, pero ahora tuviera que hacer un análisis de las limitaciones que tienen estos dispositivos para ver si realmente estos datos pueden ser colectados hasta cuánto tiempo, ¿sí? Y si realmente las personas puedan aceptar tener todo el día un instrumento adherido al cuerpo, no sé, o en un lugar donde a ellos no les perjudica, no les incomoda, como hizo Verónica, que a veces se van a trabajar, van a la madera, van a pescar y tener un objeto con ellos en cada momento puede ser un poco para ellos incómodo, ¿no? Entonces el riesgo de perder un equipo de repente para ellos trabajando, quizás por el miedo, el temor de eso no lo van a estar usando o lo van a tener a un costado, ¿no? Y no lo van a estar. Sería bueno a realizar este tipo de, todavía un previo estudio base, ¿no? De todo eso, antes creo que de lanzarlo como una alternativa. Sí, y las limitaciones del trabajo, sí, en realidad no hay un soporte estadístico para ver si es significativo, ¿no? De lo que han encontrado. Eso a manera de opinión. Sí, Gracias, Pablo. bueno, y además, en comparación de lo que estamos obteniendo nosotros, este es un monitoreo constante de todos los viajes de movilización. Nosotros, al menos en Libertad y en Coche, lo que estamos haciendo es seleccionar solo los viajes que impliquen una trayectoria de más de una noche, ¿verdad, Roberto? Claro, estoy leyendo primero la pregunta de, de Stefano, y en realidad no se ha hecho un estudio base, no hemos tenido que hacer un estudio base dentro de nuestro estudio, no hemos hecho, pero sí sería lo ideal, ¿sí? Tener un estudio base para conocer mejor los pros y contras de la utilización de este equipo. Y claro, y Joaquín, si obviamente vamos a poder rastrear más tiempo, podemos seguir la trayectoria de las personas, ¿no? Pero todavía tenemos que hacer muchos análisis, muchas interrogantes todavía sobre esto. Sí, sí, solo me gustó como este dispositivo para obtener bastante información. ¿Una otra pregunta o comentario? Sí, Noelia, levanta la mano. Hola Joaquín, muchas gracias por la presentación. Tengo una pregunta que está relacionada a la que hizo Estefano acerca del diagnóstico de los individuos y quería saber si se caracterizó la densidad de estos individuos que mostraron mayor trayectoria, porque sabemos que en la Amazonía hay un gran número de individuos que son, bueno, asintomáticos de bajas densidades. Y bueno, si se quiere más adelante conocer qué haplotipos están circulando, de repente sí es importante saber cuál es la densidad parasitaria que lleva el individuo. No mencionan ese dato, ellos se concentran más en el análisis de conectividad y de la distancia que recorrió cada individuo. No hablan mucho de la densidad parasitaria. De hecho, no hablan nada de la densidad parasitaria de Pico. No revisó el material suplementario, quizá está ahí, pero en la discusión general en los resultados no lo reportan. Ok. Sí, me parece importante también porque, bueno, si estos individuos que se están movilizando más, tienen más tiempo de exposición, tienen una densidad determinada en un momento, eso también podría como predecir un poco si va a ser efectivo o no para el mosquito. Y bueno, mi segunda pregunta es relacionado al equipo.
¿Se comenta o se sabe cuánto fue la adherencia del uso del equipo que tuvieron los individuos? Y es decir, ¿se conoce cómo el estudio se asegura que el individuo está haciendo uso del equipo? Bien, los individuos fueron motivados constantemente en cada intervención a usar el dispositivo. Sin embargo, sí hubo bastantes periodos en los que no los llevaron, y es por eso que sus datos son solamente de 256 trayectorias, cuando en realidad lo ideal hubiese sido que sean de más. Mencionan que esto ocurre debido a que, bueno, al peso del dispositivo, que no es extremadamente pesado, según lo que dicen, pero tampoco es lo ideal, y el tamaño también. Es por eso que incluyen dentro de sus direcciones futuras reducir el tamaño y el peso, pero sin afectar la duración de la batería, para no afectar al final a la colecta de los datos. Muchas gracias, Joaquín. Gracias, Noelia. Stefano, ¿tienes otro comentario que hacer? Sí, sobre lo que dijo Noelia, creo que es importante lo que dijo de los asintomáticos y microscópicos, porque justo en la reunión que dijo, que tuvimos, bueno, del iceberg con Marcelo, dijo que prácticamente la contribución de los asintomáticos y de los microscópicos era básicamente no significativa. Entonces ellos no estaban transmitiendo, y justamente también se basan en los resultados de que por lo que no entran, por lo que la paristemia es baja, no, los gametocitos no están como que, los mosquitos no están, digamos que, no sé, basándose en los gametocitos. Entonces, es importante que de repente si un estudio encuentra que tal vez de repente estas personas que son asintomáticas o microscópicas se están movilizando un montón, puede llevarse a falsas conclusiones de que, ok, estas personas, ok, se están moviendo, entonces estas son las que están transmitiendo la enfermedad, pero en realidad otros estudios pueden decir que, ok, su contribución es tan baja que de repente ellos no son. Entonces creo que son diferentes factores que deben tomar en cuenta para llevar a cabo esto. Ya. Acá yo tengo una pregunta. ¿Existe un valor crítico en el que un asintomático podría decirse que está transmitiendo? O sea, un valor crítico de parasitemia en el que está transmitiendo parásitos. Bueno, todavía no se sabe el valor crítico, pero sí se ha reportado que bajas densidades de infecciones sí infectan mosquitos, pero bueno, también hay información que densidades muy altas del individuo, como se aglomera el parásito, gametocitos, el mosquito presenta dificultades de desarrollar el parásito dentro de su organismo. Entonces, las densidades bajas se ven favorecidas, y sí hay reportes de sí que ocurre transmisión a bajas densidades, pero todavía no hay un valor crítico. ¿De qué parasitemia estás hablando ahí, Noelia? ¿Dicen algo? Del parásito de Plasmodium falciparum, y también es lo que he reportado en campo también y en laboratorio, que existe transmisión a bajas densidades. Pero a usted me refiero a qué parasitemias. Bueno, la parasitemia está reportada desde un gametocito por microlitro en sangre. Bueno, porque lo que mostró, Sí. creo que Marcelo esa vez, fue bases en resultados que se hicieron de Perú y Brasil, donde prácticamente los asintomáticos y aquellas personas con baja parasitemia, la intensidad de infección era prácticamente nula respecto a los que eran sintomáticos. Entonces es por eso que la contribución era tan poca de estas personas. Entonces, sí, de repente de esto de falciparum y Vax, no sé si son estudios de África tal vez, o si son de Sudamérica. Sí, estos estudios se han hecho más en el continente africano con Plasmodium falciparum, y lo han hecho tanto en laboratorio como en campo, pero es complicado en vivax porque no se puede hacer, todavía no se ha estandarizado el cultivo en vivax,
Y bueno, eso, ustedes saben también que en el laboratorio a campo el comportamiento del parásito es distinto, sobre todo si queremos evaluar qué tan infeccioso es. Pero sí, o sea, no sé, es por eso que actualmente las guías de malaria consideran que todo individuo que tiene presencia de parásitos podría ser un potencial transmisor de malaria, a pesar de, o sea, a pesar que tiene bajas densidades, ¿no? Pero yo sí considero que esa información debe ser reportada y, y bueno, continuar los estudios. Claro, todavía no hay un rango que diga de esta parasitemia a esta parasitemia, definitivamente el individuo va a ser infeccioso hacia el mosquito. Hay muchos factores que pueden hacer que sea o no sea infeccioso a pesar que tenga alta parasitemia, por ejemplo. Entonces, sí, eso quería resaltar. Ya, yo quiero mencionar ahí algo. ¿Por qué mencionan de que no hay cultivos de Plasmodium falciparum? Sí existen cultivos de Plasmodium falciparum, solo que no se han desarrollado a largo plazo o no duran tanto como los de... Perdón, ¿por qué dicen que no hay cultivos de Plasmodium vivax? Porque sí están reportados, ¿no? Solamente que no pueden durar tanto como los de falciparum in vitro. Son ex vivo mayormente. Quería Sí, hacer estoy esa de acuerdo aclaración. contigo, Elizabeth. Sí, a lo que me refería que con respecto a los cultivos de vivax es que no están sincronizados y, y es por eso que, bueno, el tiempo que toman, por ejemplo, de parásito asexual a sexual son de 3 días y ese tiempo es bastante rápido y en cultivo todavía no se ha logrado. Yo creo que por favor cuando se refieran a cultivos de Plasmodium vivax sean un poco más exactos, porque si no podemos confundir al público y darle un conocimiento errado, ¿no? No podemos decir de que no hay cultivo de Plasmodium vivax porque sí está reportado. Eso sí lo pediría, por favor. Y tengo una pregunta final, Joaquín. ¿Cuál es el propósito último, o sea, cuál es el main goal de estudiar movilización en malaria? O sea, yo podría decir, en mi opinión, no podría decir de que tal vez es porque, si yo estudio la movilización de estos individuos que viven en zonas endémicas, puedo encontrar con más frecuencia los puntos de focalización de infección, ¿no? O de esparcimiento de esta enfermedad, ¿no? Y por tanto, de esta manera ayudar en el planeamiento de planes de monitoreo de malaria o de repente activar mecanismos de fumigación, prevención, entre otras cosas, ¿no? Entonces, para poder erradicar estos focos, ¿no? ¿Ese es básicamente el último goal que le dicen o hay otros más que mencionan específicamente para estos estudios? Sí, ese es uno de los objetivos principales, que de hecho la malaria permite conectar zonas con transmisión heterogénea y que al final, si los planes de control no incluyen medidas enfocadas a la movilización, y no sería posible erradicar la malaria. Sí, ese es uno de los, bueno, básicamente el propósito principal para evaluar la movilidad y la malaria. Yo creo que también es importante saber la trayectoria de estas personas que están infectadas, saber si hay algún punto donde, digamos, que la mayor cantidad de personas infectadas están yendo. Y creo que la idea del consorcio también era poner sitios centinelas. Entonces, si identificas estos lugares, ya sabes más o menos dónde poner estos lugares centinelas y focalizar el diagnóstico ahí y poner todos tus esfuerzos ahí, ¿no? Entonces, creo que también sería otro factor importante. Claro, y si complementas esos estudios también con, por ejemplo, con el estudio de las características de vivienda o comportamiento de las personas en esta comunidad, ¿no? Y llegas a identificar de repente alguna práctica específica que hasta cierto punto está fomentando la infección o no en una determinada zona, pues eso ayudaría bastante al estudio, ¿no? De movilización, ¿no? Tengo entendido que podrían ir de la mano. Creo que algo así hizo Gabriel en un artículo que publicó, pero no se enfocó tanto en la movilización, solamente determinó que era relevante y luego discutió más sobre los factores asociados a contener malaria
en comportamiento individual y en características del hogar. Pero sí, ese dato sería valioso. Y eso es lo que va a hacer Robertson ahora, pues, ¿no? Para su tesis. Ujú. Bien, ¿alguien más tiene alguna pregunta para Joaquín? Bueno, en realidad fue una muy buena discusión. Muchas gracias a todos por participar. Gracias, Joaquín, por tu presentación, estuvo muy buena. Un ratito, Caroline. Solamente quería como cosas, bueno, para los que no conocen a Luis Cabrera, él es el nuevo estudiante de doctorado que va a participar, bueno, dentro del proyecto BLIR Team, ahí va a hacer su tesis. Bueno, si no quiere venir a la cámara ya lo conocerá en otro momento. Él es, bueno, ahorita es promoción con Robertson, los dos han entrado en este nuevo reto. Y la otra persona, Luis Martín Rojas, es alumno de la maestría en control en enfermedades infecciosas y tropicales que organiza el Instituto de Medicina Tropical. Él va a hacer una tesis de maestría, bueno, Katy y yo somos las coasesoras y hay una doctora también, Cecilia, que es la asesora metodológica. Entonces él también lo ha invitado a que participe en los viernes en el Journal Club. Entonces no sé si Luis quieres... Luis es de Amazonas, ¿no? Trabaja ahí en la Direza Amazonas. Si quieres prender tu cámara para que te conozcas, si no, ya hasta la próxima. No, sí, estoy en el trabajo. Hola. Mucho gusto con todos.